Ingeniería Psicológica presenta Tratamiento Psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Doctor Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Sean todos bienvenidos al programa Tratamiento Psicológico. En esta mañana le damos gracias a Dios que nos presta la vida y nos permite transmitir programas psicológicos de divulgación, de información, de reflexión sobre temas cotidianos de la vida psicológica de nosotros los seres humanos, creación de Dios, comparado con la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de nuestro comportamiento? Este es un programa destinado a la reflexión bíblica, pero también a la reflexión psicológica. Algunas personas me han preguntado, ¿y cómo hace para combinar? Claro, es que Jesús es el psicólogo de psicólogos. Así como es el abogado de abogados y el médico de médicos, también es el psicólogo de todos los psicólogos. Por eso damos una bienvenida a todos los oyentes que hoy participan del programa, dándole también gracias a todo el equipo de líderes del Radio Armonía y del Centro Cristiano de Amor y Fe, los siervos, los líderes, los pastores. Gracias por esta oportunidad gloriosa que tenemos. Y hoy vamos a continuar con el tema de las parejas. Este y el próximo programa está destinado a las parejas también. Y el tema de hoy es sobre el sentido de pertenencia, los celos y el celo. Veníamos diciendo en la primera intervención acerca de qué es una pareja, de cómo se encuentran dos personalidades que pueden ser distintas, muy diferentes, y que en ese encuentro también se produce un desencuentro. El encuentro es por la atracción amorosa, pero el desencuentro está en las diferencias de personalidades que por lo general produce dificultades de relación y de convivencia. En el programa que siguió estuvimos trabajando acerca de las manifestaciones del afecto, del amor, la forma de expresar, la importancia de hablar y comunicar los verdaderos sentimientos, de aprender a expresar aquello que molesta para que la pareja pueda continuar con su relación armónica. En el día de hoy vamos a tocar el tema del sentido de pertenencia. Para el caso de las personas que se casan o que se unen en unión libre y que por decisión voluntaria y mutuo acuerdo establecen una relación amorosa permanente, se establece un contrato psicológico, amoroso, de pertenencia y tal como lo dice la Biblia, el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. En la ceremonia de bodas, el pastor o el sacerdote que casa a los contrayentes les dice en el discurso de ceremonia que el hombre ya no es dueño de sí, sino de la mujer, y la mujer tampoco es dueña de sí misma, sino que es del hombre. Este contrato es un contrato de lealtad, de fidelidad, de pertenencia. Y eso es la relación a la que se suscriben incluso los novios. Desde novios, cuando él se le declara a ella y ella acepta el noviazgo, cierra las puertas para otras personas y la relación queda únicamente de dos personas. Y desde el mismo momento en que se establece una relación de noviazgo, ya se cierra una exclusividad de dos para dos, ellos dos, el uno para el otro. En el matrimonio se sella esa relación porque a partir de allí es donde se generan las familias. Se supone que los matrimonios, una de las funciones sociales del matrimonio es conservar la pureza de la familia, conservar la línea sanguínea del apellido y la línea sanguínea de la herencia. Y también conservar la línea hereditaria
de los bienes materiales y las herencias materiales. Ese es el papel de la familia desde el punto de vista civil, porque en la civilización las notarías registran un orden de apellidos, de descendencia, de derechos, pero eso tiene una implicación psicológica. El que se casa quiere casa. Y decíamos que justamente en el programa anterior que cuando ya una pareja se organiza, les conviene cumplir la palabra que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, según Génesis capítulo 2, para que esa nueva familia se desarrolle. Y allí hay un sentido de pertenencia en ese contrato matrimonial. Así sea de unión libre. Y va a producir entonces, en torno a los sentimientos amorosos, un sentido de propiedad. Y es saludable, desde el punto de vista psicológico, que el hombre y la mujer sientan la seguridad afectiva de ese sentido de pertenencia. El matrimonio estabiliza a muchas personas porque se aseguran, entre comillas, un afecto mediante ese contrato marital. Y la mujer puede sentir seguridad de que ya tiene un esposo, el esposo podría sentir esa seguridad de que ya tiene una esposa, ¿sí? De tal manera que allí se suscribe a nivel psicológico un trato de cierta seguridad. La Biblia defiende el matrimonio. La sociedad no está defendiendo el matrimonio y muchas parejas no están defendiendo el matrimonio. Y hay movimientos ya incluso en contra del matrimonio y hay tergiversación del matrimonio ahora con los movimientos LGTBI. Es una tergiversación del matrimonio original. ¿Que se puede suscribir civilmente? Sí, porque el derecho del hombre, en la ley del hombre, puede ir por donde considera que es su derecho. Pero en el derecho bíblico hay una diferencia, porque el modelo original es heterosexual. Pero en todos los casos, aún en estos matrimonios heteros o homosexuales, se produce el sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia debe producir un celo santo. Sí, puede haber un celo santo, porque se cuida aquello que se ama. El hombre cuida a su mujer, la mujer cuida a su hombre. Y se puede decir, le presento a mi esposa o le presento a mi esposo con sentido de pertenencia. Y eso excluye a terceras personas. Pero es distinto tener el celo santo de cuidado a la otra persona, a su cónyuge, a tener los celos. Diferenciemos entre celo y celos. Una cosa es el celo y otra cosa es los celos. Los celos ya son una contaminación psicológica que afecta negativamente la armonía de una relación de pareja. Porque los celos pueden conducir a la celotipia, que es cuando una persona es exageradamente celosa. La diferencia entre el celo y los celos es que el celo cuida, pero los celos destruyen. Los celos destruyen, ¿por qué razón? Porque la persona que empieza a sentir celos y a exagerar con los sentimientos de celos está tomando una posesión exagerada de la otra persona, como si fuera un objeto. Y por el miedo a perderlo o a perderla, entonces lo aprisiona. Los celos aprisionan al celado.
Ejemplo, si una mujer es celosa, ella va a aprisionar a su esposo. Si el esposo es celoso, él va a aprisionar a la esposa. Esto se encuentra también entre novios. Se establece el noviazgo, el vacilón, el entuque, lo que quiera, y allí aparecen los celos y los aprisionamientos, al punto que el afectado se siente prisionero y luego asfixiado. Se dan toda clase de casos de celos y toda clase de daños psicológicos, porque por allí se viene un daño a la autoestima. Ya habíamos dicho en un programa anterior que para amar se necesita tener suficiente autoestima. Para enrolarse en una relación seria y armónica hay que tener suficiente autoestima. Cuando alguno de los dos no tiene suficiente autoestima, por cuestiones de su pasado, por cuestiones de infancia, por cuestiones de crianza, por cuestiones culturales, por lo que sea que se descubre en psicoterapia, allí, cuando no hay esa buena autoestima, esa persona pierde capacidad de amar. Y al perder esa capacidad de amar, le hace daño al otro. ¿Por qué razón? Porque el que cela, el que está lleno de celos, no puede confiar en la otra persona. Así la otra persona sea sana, limpia, transparente. El celoso no puede confiar, no logra confiar, porque en el fondo de su corazón tiene miedo de perder a ese ser querido. Y al no confiar en el otro, lo destruye. Le reduce la credibilidad, dice, no le creo, usted no estaba allá, usted viene de otra parte, etc. Y lo destruye. Y también le puede bajar la autoestima al afectado. O sea que el que no tiene buena autoestima va a proyectar daño y le va a dañar la autoestima al que estaba en buen estado. Aplica para ambos sexos. Cualquiera de los dos puede ser dañino, hombre o mujer. Entonces esos celos son peligrosos y provienen de dificultades personales, individuales, que echan a perder una relación, echan a perder la armonía y la convivencia se va volviendo insoportable. Y qué complicado es tener que soportar una vida marital para años en estados lamentables y en emociones perturbadas. A su vez, los padres de familia que son celosos están enseñando a sus hijos modelos de pareja para que cuando esos hijos crezcan se comporten así celosos, porque los niños al ver eso en los padres consideran que así funciona el amor y los hijos se vuelven temerosos y celosos y reproducen los celos cuando tienen sus futuras relaciones amorosas. Los hijos suelen heredar muchos comportamientos del papá y la mamá según la experiencia vivida, no porque los padres les digan con la boca lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. No. Psicológicamente es más profundo, más implicante el ejemplo vivenciado por los hijos. Por esa razón hay que tener cuidado con el tema de los celos. Hay otra implicación todavía más grave y esto sí es patológico. Estamos hablando ya de daño psicológico y en algunos casos daño psiquiátrico. Ojalá que no haya que llegar hasta esas instancias. Pero en el caso de las personas celosas, hay una gran cantidad de imaginaciones que le perturban su alma, le perturban su mente, le perturban el sueño, lo perturban de noche, lo perturban de día y no lo dejan vivir en paz porque tiene celos, no lo dejan vivir en paz y tampoco deja que el otro viva en paz. Había una señora que era tan celosa, un chiste dice así, la señora era tan celosa que un día estaban dormidos
Y a la medianoche se despierta la señora y coge el señor almohadazos y almohada y le da almohadazos y lo despierta azarado. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? Y ella le dice, despiértate rápido. ¿Con quién te estaba soñando? Porque el que está con celos ni siquiera duerme tranquilo. Pues para compensar, pongamos el chiste del señor celoso. Llega el señor celoso y empieza a revisar toda la casa con ojos de sospechas. Y revisa toda la casa y revisa toda la casa y no encuentra nada. Luego se sienta en el comedor y se queda mirando el almanaque y se enojó. Y dijo, mija, venga acá. ¿Y quién es Julio? Entonces los celos pueden llevar la mente a extremos perversos. Cuando aparece la perversión, porque nuestro corazón y nuestra mente puede pervertirse en cualquier momento, la perversión es la contravía del derecho, el daño absoluto. La contravía es el trauma psicológico. La perversión es un trauma que se puede desarrollar cuando una persona se desequilibra emocionalmente o mentalmente. Es que el desequilibrio no solamente opera en la inteligencia, el desequilibrio también opera en las emociones. Y la Biblia lo dice claramente, engañoso es el corazón del hombre. No os confiéis del corazón, porque en el corazón habitan también toda clase de maldades. En el caso de los celos, las imaginaciones pueden ser tan extremas que la persona empieza a verse enferma y los demás lo ven enfermo o enferma, pero él a sí mismo no se ve enfermo y esa puede ser su peor desgracia, porque al no reconocer que tiene un problema, pues va a continuar sufriendo, padeciendo y haciendo sufrir al resto de la familia. En el caso de las perversiones, hay que tener mucho cuidado porque esta psicopatología puede conducir a los crímenes pasionales, que lamentablemente hemos escuchado en muchas noticias, noticieros, de lo que el esposo le hace a la esposa o lo que la esposa le hace al esposo o a los hijos por celos. Estos casos ya extremos, a los cuales no me voy a referir mucho, son producto del desvío ilimitado de las perversiones de la imaginación, unido con la fuerza del orgullo y del ego que desea a esa persona que dice amar mientras la odia. El odio puede hacer parte de la fuerza del ser humano que cuando con orgullo y con la fuerza del ego quiere algo o a alguien. Y esa fuerza es peligrosa porque allí fluye la fuerza de una fe ciega que puede cometer cualquier delito. En los casos de peritaje psicológico, que en algunas oportunidades me ha correspondido hacer para los juzgados, toca hacer estas investigaciones clínicas en lo profundo de la mente y del corazón y de las conciencias de los acusados porque han cometido algún grave delito y encontrar esas motivaciones profundas en la mente humana ha mostrado que casi siempre ha habido perversión. Y eso está catalogado como una psicopatología. Las psicopatologías son las enfermedades mentales. Hay unas que son muy notables, otras que no se notan, otras que están socialmente adaptadas y se convive con todas estas clases de enfermedades. O sencillamente torturan a la familia, martirizan al esposo o a la esposa, martirizan a los hijos y se da la política del aguante. Eso no es calidad de vida y Dios no quiere que la gente viva en esas condiciones. Si bien el apóstol Pablo escribió
que el hombre no es dueño de sí ni la mujer tampoco es dueña de sí, indicando que se pertenecen el uno al otro y la potestad sobre sus cuerpos le pertenece a su cónyuge, también hay que guardar un equilibrio respecto de la percepción de esa pertenencia. Ese equilibrio es una conquista que tiene varios requisitos y aquí entramos a hablar de soluciones. El amor no objetiviza a la persona, es decir, no le da el trato como si fuera un objeto. El amor ante todo es respetuoso. El amor es ante todo respetuoso. Cuando no hay respeto y cuando se pierde el respeto, se pierde el compañerismo, la amistad, la confianza, la solidaridad, se pierde la admiración. Entonces, ante todo, hay que adquirir el respeto por el otro. En segundo lugar, el amor es desprendido. Entre más se ama, más se suelta. ¿Cómo así, doctor Segura? Sí, el amor es desprendido, porque no busca lo suyo, porque no es jactancioso, porque no es egoísta. En otro programa habíamos hablado del desarrollo de los adolescentes. A los hijos se les ama, pero en tanto se les ama también hay que dejarlos que se desarrollen y salgan y se vayan y fructifiquen fuera. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Claro, es para que fructifiquen. Pero eso implica un desprendimiento del hotel papa, del hotel mama. En el amor de pareja también debe haber un desprendimiento. Porque ¿qué sabemos? Que en tanto se apriete a la otra persona y se quiera poseer y fuera la voluntad de Dios llevárselo para el cielo. La muerte nos obliga a todo desprendimiento. Y es un principio básico para vivir exitosamente en este mundo y en el amor. Entre más se ama, más se desprende. Y esa distancia va a ofrecer un respeto a la otra persona, admirarlo como creación de Dios, admirarla como una criatura de Dios, sin querer poseerla como si fuera mía, 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 porque allí se produce un daño egoísta. También sucede cuando perdemos seres queridos. Se sufre justamente porque nuestro egoísmo le va a hacer falta a esa persona que se va, sin aceptar que la voluntad de Dios es que pasemos a mejor vida. La aceptación de la muerte nos ayuda a aprender a amar. Amar con desprendimiento es un amor respetuoso, maduro. En cambio, el amor celoso que aprisiona, ni siquiera se le debería llamar amor porque es infantil, inmaduro, diciendo mío, mío, mío. Y si no es para mí, no es para nadie. Y tenga. Eso es inmadurez, eso es infantilismo y es un delito no madurar. La madurez psicológica no depende de la edad. La edad cronológica es para el cuerpo, pero la edad mental puede ser inferior. Y en los tratamientos psicológicos uno encuentra personas de 40 años o más, con mentalidades de 20 y de 15 años de edad. Jóvenes de 25 años con comportamientos de 10 añitos y de 8 añitos. El homicida quiere todo para sí y si no mato. Ese es un ejemplo claro de que la perversión psicológica se produce justamente por el egoísmo. Entonces, lo contrario es la madurez para aceptar las separaciones respetuosas mientras se ama profundamente. El mismo Señor Jesús, nuestro Maestro, lo enseñó desprendiéndose de sí mismo y entregándose a sí mismo por nosotros como la mejor prueba
de amor. Vamos a tomar de este ejemplo del Maestro y continuaremos este tema en un próximo programa porque el tiempo se nos ha agotado. Si alguien desea una consulta con este psicólogo, su servidor, debe llamar al celular 315-556-4890. Si desea tomar apunte, los que están tomando apunte, 315-556-4890. Si Dios me presta la vida, el próximo miércoles a las 11 de la mañana en una emisión más de Tratamiento Psicológico. Dios les bendiga. Hola, muy buenas. Les saluda el psicólogo Carlos Alberto Segura. Quiero invitarles a que escuchen la emisión del programa Tratamiento Psicológico los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Armonía. Reflexiones y disertaciones psicológicas. Tratamiento Psicológico. Teléfono 315-556-4890. Consultorio 667-0739.